una reunión con los de alabanza y dicen, ay, los van a regañar. Pues sí. Ah, no es cierto. Muy bien. Siéntense, vamos a trabajar un ratito. Vamos a trabajar un rato. ¿Quiénes son del grupo de alabanza? ¿Que tocan, cantan? Ok. ¿Y ustedes son del grupo de danza? ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Vamos a Crónicas capítulo 15. Vamos a recorrer tres versículos de la Escritura y tres ideas generales que son importantes con respecto a la alabanza y a la adoración en este tiempo. Conforme se va corriendo el velo, conforme Dios va corriendo el velo de la revelación, hay pasajes que leemos que vuelven a verse pero con más luz, entonces podemos aprender más y podemos entender un poco mejor. Y este pasaje, que es un pasaje quizá el de cajón o uno de los principales con respecto al tema de alabanza y adoración en una iglesia, tiene mucho que ver con el asunto de replicar o de lograr como objetivo que lo que estuviera pasando en el cielo estuviera sucediendo en la tierra. Básicamente, ese es el objetivo inicial, que lo que esté pasando en el cielo suceda en la tierra. Todo lo que hagamos debe de tener ese objetivo final. Que lo que está pasando en el cielo, ¿qué cosa? Esté pasando en la tierra o en una reunión de domingo. Eso es lo que queremos que pase. Cualquier otra cosa que suceda, si no se logra ese objetivo, la razón de danza, alabanza o adoración ya no se alcanzó. Entonces, este es el verdadero reto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra algo así? Yo recuerdo 2 o 3 momentos en los que fue tan notorio o llegó a ser tan notorio lo que estaba pasando. Recuerdo en una velada de oración que estábamos adorando y que se empezó a mover el piso y empezó literalmente a temblar el auditorio. Solo una vez nos pasó. Y obviamente no tembló en la Ciudad de México, pero nos tembló a nosotros en la reunión. Y recuerdo otro momento en el que el auditorio se llenó como de un aroma, como de madera de sándalo. Todo el auditorio se llenó de un aroma y todos olíamos eso y todos nos decíamos, ¿hueles? Y no sabíamos qué era lo que estaba pasando y pues lo de afuera eran puros nopales, así que no era como para, qué aroma, ¿no? La otra experiencia que nos tocó vivir, que creo que también que nos tocó vivir, yo creo que nos ha pasado unas 3 o 4 veces nos pasó, era la conciencia de que había más voces de las que estaban presentes cantando. Entonces nos dimos cuenta que había ángeles cantando con nosotros en una reunión. No pasa cada domingo igual, ¿no? Porque si no te clavas en una onda muy mística que te saca de la realidad. Pero quiero que entiendan a qué le tiramos, ¿no? ¿Qué queremos que pase? ¿Qué queremos que pase? Todos sabemos, por lo que dice Apocalipsis, por lo que dice Pablo, que todos los que tuvieron la oportunidad de asomarse un poco al cielo, lo primero que vieron era una alabanza y una adoración muy intensa. Eso es lo que notaban, porque lo comparaban como el estruendo de muchas aguas, ¿no? Y también lo comparaban con truenos, con relámpagos, en el sentido de la potencia y la fuerza de lo que estaba sucediendo. Entonces, ya sea que sea a través de la danza, ya sea que sea a través de los instrumentos o de lo que cantemos, el objetivo final es lograr que lo que esté pasando en el cielo, ¿qué cosa? Esté pasando en la tierra el próximo domingo. Ese es el objetivo que tenemos y eso es lo que queremos lograr. Ahora, el rey David tenía este objetivo y lo vamos a ver plasmado en lo que vamos a leer. En 3 versículos dejó plasmadas 3 ideas generales que son importantes. Porque, y no sé si se dan cuenta o no, pero es a los
grupos de alabanza y adoración, a los ministerios de alabanza y adoración, a los que se les encarga esta tarea tan importante y tan valiosa. Así que vayamos a Crónicas 15, en el versículo 16. Crónicas 15, en el versículo 16. Todo esto es parte de toda la construcción del tabernáculo de David y de la organización de un ministerio de alabanza y adoración, donde hay de todo, ¿no? Hay danza, hay gritos de júbilo, hay instrumentos, hay cantores, hay de todo. Así que comienzo con esta parte. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, con címbalos, que hicieran 3 cosas. Fíjense bien. Número 1, resonar. Número 2, alzar la voz. Y 3, que fuera con alegría. Esta era su tarea. Resonar, dígalo. Resonar. Luego, alzar la voz y que fuera con alegría. Esas eran las 3 características. Esta parte era importante porque, y esto es algo que obviamente ese es el gran reto de los ministerios de alabanza y adoración en la tierra. Porque en el cielo, en la presencia de Dios, la adoración es mucho más sencilla, eso es cierto. Pero en la tierra ese es otro cotorreo. Para empezar, porque todos los que están allá, en la adoración, en el reino de los cielos, todos los que están adorando a Dios, todos los que adorarán a Dios, no tienen problemas de que se quedaron sin trabajo, no tuvieron broncas de que se les descompuso el coche, no están enfermos. ¿Me entienden? Entonces la adoración tiene una característica diferente y por eso para nosotros el reto primero no es solamente que lo que suceda allá suceda acá. Primero tenemos que lidiar con dominar la atmósfera de aquí. El que reciben el domingo a cientos de personas que traen cada quien sus broncas, sus necesidades, sus angustias, sus enojos, sus desánimos. Imagínense, todos revueltos, llegan el domingo, te los plantan encima y tú los tienes que dejárselos al pastor todos afiladitos y bien bonitos. Es un reto que no es sencillo. Esa es la realidad de la razón por la cual estás en un ministerio de alabanza y adoración. No estás para tocar. Así que estos 3 primeros puntos a desglosar eran vitales para el dominio de una atmósfera, porque tú no puedes hacer con una atmósfera, primero tienes que dominarla, ¿o no? Por ejemplo, tú no puedes hacer malabares con una patineta si no primero dominas la patineta. No puedes hacer malabares con una bicicleta y girar primero tienes que aprender a andar en bicicleta. O sea, primero tienes que dominar. Diga conmigo dominar. Esta es la primera parte. Entonces, lo que enseñó David a los que entraron a los ministerios de alabanza y adoración era cómo se domina una atmósfera para que después, ya que la domines, puedes hacer lo que quieras con ella. Nosotros hacíamos mucho esto. 2 cosas que hacíamos muy seguido en los domingos. Ya que teníamos una atmósfera dominada, podíamos provocar milagros. Los milagros no los esperas, los provocas. Un grupo de alabanza y adoración, cuando domina una atmósfera, ya no tiene que esperar a ver si Dios hace un milagro. Puede decir. Esa es la diferencia de un milagro. Una persona que domina una bicicleta te puede decir, voy a dar un salto triple. Puede decir. Porque ya la domina, ¿o no? Pero lo que tú no viste fue que antes de que te lo dijera, primero esa persona tuvo que practicar en la bicicleta, ¿no? Que es lo que hacemos en los ensayos. Entonces, cuando dominas una atmósfera, ya puedes hacer con ella lo que quieras. Y nosotros hacíamos mucho ejercicio de usar la alabanza y la adoración para ministrar milagros durante la alabanza y la adoración. Así que antes de la predicación, Dios ya había hecho milagros. La otra cosa que el dominio de una atmósfera nos permitió lograr, que lo hicimos también muchas veces y que es muy poderoso y al pastor le ahorra muchísimo trabajo y tiempo, es que cuando dominas una atmósfera,
Al terminar la alabanza y la adoración, yo me subía hacia el llamado a salvación antes de la predicación. La gente recibía a Cristo antes de la predicación y no después. No lo hacía cada domingo, pero lo hacía muy seguido. Si la atmósfera era fuerte y el grupo de alabanza y adoración había dominado la atmósfera, yo me podía subir por todo lo que les voy a contar que va a suceder y que sucede en una persona cuando están tocando. Todo lo que sucede en una persona cuando están tocando y cuando estamos sirviendo como ministerio de alabanza y adoración. Por eso es importante esta lección. Primero hay que aprender a dominar una atmósfera. Porque tú llegas y la persona que está sentada en la segunda, tercera o cuarta fila, descuento la primera porque asumo que hay líderes y pastores que si llegan todos deprimidos con ganas del suicidio, pues ya tendríamos un problema en la iglesia, ¿ok? Pero de la segunda para atrás, pues asumo que cada persona llega con sus propias broncas. Entonces, primero tienes que dominar la atmósfera porque ellos están cargando el ambiente con todo lo que traen. Primero tienes que poder hacer lo que sea, limpiar la atmósfera, dominarla, para después hacer lo que quieras. Y tienen a veces 20 minutos para hacer todo eso. El rey David enseñó cómo. Y aquí está la primera. Uno, que resonaran. Diga conmigo, resonar. ¿Otra vez? Resonar. La palabra resonar en el hebreo es hacer eco de algo. Hacer eco de algo. ¿Ok? Significa que necesitamos un algo o un alguien para poder ser un eco. Conmigo, un eco. Entonces, tenemos que aprender a ser un eco. ¿Un eco de qué cosa? De 3 cosas. Ahí van, 3 subpuntos. Número 1, el eco de lo que el cielo está cantando. Y aquí comienza uno de los grandes problemas tanto en cualquier ministerio, sea danza, sea un grupo de alabanza y adoración. Los grupos de alabanza y adoración no están basados en gustos musicales. No están basados en gustos musicales. No tocamos lo que nos gusta. Somos un eco. Significa que alguien eligió y nosotros nada más, ¿qué cosa? Repetimos. ¿Ok? Entonces, para ser un eco, tienes que primero tener una voz que tú puedas replicar. Por eso dice la Biblia, resonar. 3 cosas tienen que aprender a ser un eco, sea en la danza, tienen que ser un eco de 3 cosas, de lo que el cielo está cantando. ¿Cómo sabemos qué está cantando el cielo? Es muy fácil. Hay que preguntarnos cuáles son la alabanza y adoraciones que Dios les está subiendo el volumen en una nación o en otras naciones. Normalmente la tarea que yo dejaba era que los músicos tenían que buscar cuáles eran las adoraciones que estaban tocando más el corazón de la gente en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en África, en Europa, si sabían inglés, bien, Estados Unidos, Canadá, los hacíamos buscarlas. Y encontramos de repente una canción en Chile, de repente encontramos otra canción en Bolivia, de repente encontramos otra canción en Perú, que estaban golpeando a la nación. Esos son cánticos del cielo. Dios decidió subirle el volumen para que se oyeran en toda una nación y en algunos casos para que se oyeran en todo el planeta. Hay cantos que se cantan en todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que saber buscar, Dios, ¿qué está cantando el cielo en este momento? ¿Ok? Por eso digo que no tiene nada que ver con nuestros gustos musicales. Pastor, ¿no puedo tener gustos musicales? Sí, tú puedes. Si te gusta la cumbia cristiana, Dios que te bendiga, ¿no? A mí mi mujer me dijo, Ofir, si tú no hubieras sido cristiano, o estarías oyendo pura música del Buki en tu carro. Y tiene toda la razón. Habría escuchado salsas, cumbias, rancheras, norteñas. Me gusta todo eso. Pero ese es mi gusto. Tu gusto es para tu vida. Pero para la congregación y el cuerpo de Cristo, tu gusto no aplica. Aplica ser un ¿qué? Un eco. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué está cantando el cielo en este momento? Y entonces deben buscar.
Esa es la primera parte. Cuando ya escriban sus propias canciones, cosa que espero en Dios y por cómo van, no tardan en empezar a hacerlo y Dios los va a bendecir. Pero cuando escriban sus propias canciones, va a ser maravilloso saber cuánto volumen Dios le da a una canción. ¿Ok? Eso es algo muy bello. Pero mientras, músicos, esta tarea de meterse a saber cuál es la alabanza que más está, o las 2 alabanzas o 3 que se están oyendo más en el mundo, en distintos países, les puede dar una perla y una joya de algo que tiene un gran peso para romper una atmósfera y dominarla. Por algo las están cantando todos, que es el principio de Cantares. Y el canto de la tórtola se ha oído en toda la nación. O sea que Dios le dio volumen. ¿De acuerdo? Es número 1 que está cantando el cielo. Número 2, debemos entender no solo cuál es el momento del cielo, sino cuál es el momento de la iglesia. Esa es la otra cosa que es importante. Chicos de alabanza y adoración. Imagínense que yo me paro a predicar. Y yo quiero predicar sobre fe. ¿Ok? Y la alabanza y la adoración son sobre quebrantamiento y arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Imagínense que yo quiero levantar ese día promesas para la compra del terreno o para adquirir algo y alguien se para cantar y empieza a cantar. Perdón, Jesús, perdón. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Bueno, la adoración es preciosa. ¿Qué tiene que ver eso con la fe de conquistar? Nada, significa que no estoy entendiendo el momento de qué, de la iglesia. Otra vez, no tiene nada que ver con el gusto. Y por eso no podemos hacer una cadena de alabanza y adoración nada más porque sí. Hacerlas al vapor es un riesgo muy alto. Tienen que estar pensadas en el momento de la iglesia. Diga, comento el momento de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia es un cuerpo? ¿No? Entonces, los cuerpos, ¿tienen etapas o no? Sí. Tienen etapas. Entonces, si nosotros llegamos a la adoración con niños, hay adoración y hay cantos. ¿Qué tipo de cantos vamos a usar con los niños? Cantos de niños, ¿o no? Sí. Mateo era un hombre chiquitín que al Señor... ¿Por qué no lo cantamos el domingo, en la reunión del domingo? ¿Por qué no? Porque tienes al cuerpo de Cristo. ¿Se imaginan un domingo así de Mateo era un hombre chiquitín? No, ¿significa que esa canción no es de Dios? ¿Es de Dios? Es de Dios, pero está enfocada en la etapa del cuerpo. Entonces, es importante entender cuál es la etapa y el momento de la iglesia para que tengamos cierto sentido. ¿Cuál es el momento que está viviendo esta congregación en este momento, en estos meses? ¿Cuál es su momento? Para eso podemos recurrir al pastor y preguntar, pastor, ¿qué está en su corazón? Y esa es la última parte. Uno es el momento del cielo, otro es el momento de la iglesia y otro es el momento de la predicación. Una de las cosas que a mí más me hace sufrir es pararme a predicar y que después de que termine de predicar, el grupo de alabanza se suba y no sepa qué cantar. Cuando tuvo toda una hora para escuchar la predicación. Eso es en el caso de predicadores invitados. En el caso de que prediquen los pastores, pues eso es más fácil porque puedes anticiparte. Pero en el caso es muy importante que si van a tocar, uno, para empezar, no vayan a estar hasta atrás sentados allá porque terminaron la alabanza y se fueron a hacer del baño y a tomar agua porque estaban muy cansados por el gran esfuerzo que hicieron. No, están listos para tomar su lugar, toman su lugar, pero si no saben qué cantar, en cuanto el predicador empieza a tomar una línea y ya saben por dónde va, y va a la mitad de la predicación y ya saben hacia dónde va la historia y hacia dónde va lo que el predicador está enseñando, que tener listo un canto que pueda, o dos. Si es adoración, uno de adoración que tenga que ver con el momento de la predicación. Y si es alabanza, pues una alabanza que tenga que ver con el momento de la predicación. No hay nada más difícil. Es difícil hacer esta parte porque tienes que ir sobre la marcha. Y esto es algo vital para nosotros porque tiene que ver sumado al siguiente punto
voy ligado, acabo de hablar de lo que es cómo se domina una atmósfera con 3 elementos. Uno, sé un eco, para que puedas dominar la atmósfera. ¿Qué está cantando el cielo? ¿Cuál es la etapa de la iglesia? ¿Y cuál es el momento de ese domingo y esa predicación que en particular sucedió? Porque tú no llegas a un funeral y empiezas a cantar los cantos de una boda. O viceversa. ¿Por qué no lo haces? No llegas a un cumpleaños y cantas cantos de un funeral. ¿Por qué no lo haces? Pues porque no es su tiempo, su lugar, ¿Entendieron lo que quise decir? ¿Ok? Entonces, si ustedes no conocen el momento de la iglesia, lo que están haciendo se queda muy corto. Y ahora hay que entender. Sumemos la siguiente expresión que dijo el rey David: alzar la voz. Todo el mundo diga alzar la voz. Alzar la voz no significa que se la pasen gritoneando toda la alabanza. Alzar la voz significa el arte de manejar la intensidad. Diga conmigo, la intensidad. La intensidad es vital. No se puede mantener la misma intensidad toda la reunión. La intensidad debe subir, debe bajar, debe mantenerse según el momento. ¿Cómo se le llama al arte de dominar la intensidad? Se llama fluir. Se le llama fluir. Entonces, vamos a suponer que yo terminé de predicar y voy a ministrar. Se suben los de alabanza y empiezan a cantar, y cuando yo estoy hablando hay una hermana o un hermano cantando. Qué padre que sepa cantar, pero no está entendiendo que tiene que fluir. Diga conmigo, fluir. Pues tiene que bajar la intensidad, despegarse el micrófono, o de plano no cantar, porque yo estoy ministrando o el pastor está ministrando. ¿Ya me entendieron? Si el pastor va a hablar, la música no puede estar a todo lo que da. Pero por el otro lado, si está el predicando y en algún momento, si el predicador se lanza hacia arriba, la alabanza tiene que subir su intensidad. Pero si de repente el pastor baja la voz para entrar en otro momento, descender en intensidad. No es volumen solamente. Puedes mantener una intensidad profunda de ministración, aunque el volumen en su momento. Que hay un solo de un instrumento porque aprendieron o están empezando a practicar el ejercicio profético de los instrumentos, donde un instrumento profetiza. ¿Cómo deben tocar los demás instrumentos? ¿Al mismo volumen? No, deben bajar su intensidad para que un instrumento haga lo que tiene que hacer. De la misma forma, cuando profetiza una persona, todos los demás callan y lo profético es lanzado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay una gran parte de la alabanza de oración que todavía no aprendemos a explotar, que hoy vamos a tocar el detalle, que es la razón de este día. ¿Ok? Entonces, la segunda cosa era el alzar la voz, que significa manejar las intensidades. Y manejar las intensidades también se debe practicar en los ensayos, porque tienes que fluir con el cántico nuevo, con el cántico profético. Tenemos que aprender a manejar estas herramientas dentro de la alabanza y la adoración. ¿Cómo profetiza la danza? ¿Cómo se profetiza con una bandera? ¿Cómo podemos profetizar? Todo eso pues sería para otro tema completamente diferente. Pero ¿se puede profetizar con una bandera? ¿Se puede profetizar danzando? Por supuesto que sí. Tenemos a una María danzando del otro lado del Mar Rojo, ¿no? Y un cántico profético sale de la voz de una mujer que no es cantante, es más danzante que cantante, pero danzando su voz se activó proféticamente. Aleluya. Ese es un asunto, ¿no? Entonces, es para que no digan, no, pues todo es para el grupo de alabanza y nosotros qué. No, Él les va a su parte también a ustedes. ¿Ok? La danza tiene que activar cosas en ustedes. Tiene que activar cosas, tiene que activar lo profético. Por supuesto, tiene que sumar en el tipo de movimientos. Pero eso creo que ustedes tienen más experiencia. Yo pues ya no danzaba mucho con banderas. Okay, a mí me gustaba agarrar los panderos y darle con todo. Y eso sí me gustaba mucho. Entonces, alzar la voz. ¿Ya conmigo? Alzar la voz. Es el arte de manejar la intensidad. ¿Ok? Ya saben, saber fluir con los predicadores, saber fluir con el momento,
pastor nos pidió. Vamos a suponer que a la mitad de la alabanza y la adoración se para el pastor sentir de hacer algo, de orar por los enfermos. ¿Qué debe hacer la alabanza y la adoración? Saber fluir, manejar sus intensidades, ¿no? Si el pastor quiere ahí y va a empezar a hacer el llamado y los de banderas, no, ahí están todos dándole con todo, ¿no? Tiene que aprender a fluir. Me muevo hacia un lado, ¿cómo lo hago? Nada, me formo, ¿qué hago? Tiene que aprender a manejar la intensidad del momento. Eso ayuda a dominar las atmósferas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, les iba a decir algo, pero es clasificación C y veo muchos chavitos, entonces reservo. Ok. La última parte, sí es que. Y la última parte dice con alegría, que es la actitud. Es la actitud. No hay nada más bello que ver un adorador sonriendo. Ya sé que ahorita el cubrebocas pues nos tapa todo, pero se puede y se debe de ver. Si estás tocando un instrumento, si estás danzando y no estás feliz, estás perdiendo el tiempo. Tienes que ser feliz haciendo lo que haces y la gente tiene que ver que eres feliz. Dios me dijo a mí una cosa un día: Ofir, si tú no disfrutas predicar, nadie va a disfrutar escucharte. ¿Ok? Se tiene que ver que están disfrutando lo que hacen. Y si estás no estás disfrutando nada, significa que tienes que aprender a disfrutar. Dice la Biblia, alzasen la voz con alegría. ¿Qué significaba? Que tenían que mostrar que estaban contentos cuando tocaban. Básicamente, es maravilloso ver eso. Y también es muy feo ver a un músico con cara de guacha apastado. ¿Por qué razón? Porque la alegría, escuchen, es a dominar una atmósfera. La lanzamos. Cuando alguien sabe soltar alegría en medio de un pueblo donde llegaron el triste, el afligido, el sufriente, el dolido, el que perdió el trabajo, el que le bajaron el sueldo, el que le chocaron el carro, el que se le enfermó la mamá, el que se le murió el ser querido, tú tienes que saber soltar algo con alegría. Y la alegría comienza con que deben ser felices. Si danzan y no están disfrutando danzar, si están nada más ahí viendo qué sigue o quién, ¿cómo estaban? Fueron todas las demás. Tienen que aprender a disfrutarlo. Diga conmigo, disfrutarlo. Y una forma de saber que lo están disfrutando es que se mueven un poco. Ustedes se mueven mucho, que Dios las perdone. Pero músicos tienen que aprender a moverse porque están, ¿qué cosa? Felices. Si no van a tocar felices, no toquen. Van a arruinarnos la atmósfera. Aleluya. Entonces, el rey me enseñó este principio. Voy a usar 3 versículos, estoy terminando el primero. 1, antes de que hagan todo lo que quieran con la atmósfera, provocar milagros, salvación y todo lo que van a ver que sucede de manera muy práctica, ya solo me quedan 15 minutos, primero tienen que aprender a dominar la atmósfera. Y para dominarla necesitan resonar, manejar, o sea, hacer un eco, manejar las intensidades y hacerlo con alegría o disfrutar lo que están haciendo. Una persona que hace eso puede dominar. ¿Han visto ahora como estos América tiene talento, América Got Talent? Donde una persona que se ve que está disfrutando lo que hace puede dominar todo un auditorio y domina toda una atmósfera y gente en el auditorio puede pararse y aplaudir como loca. O gente en el auditorio puede llorar solo de ver algo. ¿Qué significa que hicieron? Dominaron una atmósfera. ¿De acuerdo? Independientemente de la parte técnica, de la práctica que lleva a la excelencia, a la perfección, de algo que se ejecuta y que tiene que ver con los ensayos y con las cosas que hacemos musicalmente o en la danza. Vayamos al siguiente versículo para sumar, que tiene que ver con un detalle que es importante. Ya que dominas una atmósfera, ya que dominaste la primera etapa, ahora sí nos vamos al versículo 21. ¿Qué puedes hacer con una atmósfera cuando ya la dominas? Matatías, Elifelejú, no le pongan así a sus hijos cuando nazcan, Mignías, Obededom, Jael,
Asasías, ¿qué nombres? Tenían arpas afinadas en la octava. ¿Para qué? Dirigir. Aquí ya viene un asunto. Solo puedes tomar el liderazgo de algo si lo dominas, ¿o no? Entonces, para dirigir, si vamos a usar la atmósfera para dirigir la iglesia en una dirección, esto es lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia que ellos en particular tenían afinada los instrumentos en la octava. O sea, que los demás instrumentos estaban afinados de una manera diferente, pero ellos habían afinado sus instrumentos en una octava. Ahora, yo soy músico, la mayor parte de mi vida soy lírico, pero estudié un poco a los 7 años en la Nacional de Música y aprendí a tocar flauta barroca. Recuerdo esas flautotas grandototas de madera con corcho por dentro, son como de este tamaño. Eso es lo que yo tocaba. Luego ya me dieron una guitarra, un piano, un saxofón y le agarré a todo el gusto, pero eso sí ya nada más era puro. Y descubrí una cosa. El concepto de octava encierra 3 cosas ya cuando dominan una atmósfera, el alabanza y la adoración, que tiene que ver con lo que pueden provocar. Diga conmigo, provocar. O sea, primero domina la bicicleta, cuando los 3 giros vas a dar un ranazo. Pero cuando dominas, tienes la atención de todo el mundo y puedes captar, enfocar a todos con lo que estás haciendo. ¿Qué es la octava? ¿Qué es una octava? Una octava es la nota número 8 o la primera nota de la siguiente escala. ¿Ok? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y luego el do de la siguiente escala significa que los que dirigimos a todo un pueblo en alabanza y adoración no estamos afinados igual que toda la congregación, estamos afinados un paso adelante. Cuando digo un paso adelante significa que tenemos que aprender lo que es la adoración y la alabanza profética en una iglesia, que hable del futuro. Cuando empezamos a dominar, empezamos a profetizar, que profeticen los instrumentos o que la palabra profética se desencadene. Y entonces empieza un ejercicio en la iglesia, porque la alabanza tiene que hablar de los sonidos que vienen y hablar de lo que viene para la iglesia. Por eso no está en una nota dentro de la escala, sino dice hasta la octava, en la siguiente nota, en la primera nota de la siguiente escala. Entonces, cuando hablamos de octava, hablamos del número 8, ¿no? El número 8 en la Biblia se usa 3 veces de manera muy relevante. Hablemos de esa octava para entenderlo. Y hablamos primero de la octava como el octavo día en la creación. El octavo día es el primer día de la siguiente semana. Significa que estamos hablando del futuro. Diga conmigo, el futuro. Otra vez. La alabanza, escuchen, la alabanza, la danza, el ministerio de alabanza y adoración debe de poderle enseñar a la gente su futuro. Debe enseñarle su futuro. Debe poder tomar a una persona en su presente y debe hacerle ver y sentir cómo va a ser su futuro. La alabanza tiene este poder. ¿Y saben qué pasa cuando le enseñas a alguien su futuro? Pasan cosas muy poderosas. Uno, lo desconectas de su pasado. Mucha gente que entró lidiando con broncas, con sentimientos de culpa, mucha gente que entró con situaciones del pasado, la alabanza logra arrancarlos de esas situaciones y la forma en la que fue cantado y lo que se cantó los proyectó delante de tal manera que cuando salgan de la iglesia ya no vuelvan a pensar en su pasado y estén pensando en su futuro. La alabanza tiene ese poder. Por eso es la octava. Es el siguiente día. Luego tenemos otro que sucede, justamente sucedía al octavo día. Muy importante para el pueblo de Israel, la circuncisión. Los bebés nacían y los circuncidaban al octavo día.
Era un tema específico de coagulación en la sangre. Cuando un bebé nace, si lo circuncidaran enseguida, como su sangre todavía no, el proceso de coagulación no ha alcanzado su madurez completa. Si circuncidas a un niño antes del 8º día, el niño se desangra. Pero en el 8º día, el tema de la coagulación era perfecto. Entonces era el día ideal en el que podías circuncidar al niño sin que le doliera, porque las terminales nerviosas todavía no alcanzaban a llegar hasta la parte del prepucio. Podías cortar la carne, el bebé no lo sentía y no se desangraba, sino que sangraba poco y eso le permitía crecer sano y saludable. Así que cuando afinas a la 8ª, esto es lo que sucede. Y ese es uno de los grandes privilegios que pasa cuando ustedes ministran a Dios. Ustedes están danzando, ustedes están tocando o cantando, y no es solo lo que pasa esto que ustedes están viendo con sus ojos naturales, sino que en lo espiritual Dios está sacando bisturí. Alguien de los que entró al auditorio entró con una vida carnal y en ese día ¡puf!, Dios le cortó esa parte, y la alabanza y la adoración fue el momento ideal para que sin dolor. Por eso sucede que en la alabanza y adoración de repente alguien se quebranta. ¿Han visto a alguien quebrantado? Alguien dobla la rodilla y empieza a llorar, que Dios, el Espíritu Santo, lo redarguye de algo que en su vida está mal, algo que tiene que ver con la carne, algo que tiene que ver con la sangre, y esa sangre del Cordero, los que aprendemos a usar la hacer que alguien se arrepienta mientras está la alabanza, la adoración, alguien se ponga cuentas con Dios, alguien sea sanado espiritualmente de su alma. Ese es el poder de lo que hacemos. No es poca cosa. Ahora entendieron que no era nada más tocar en lo que llegaba el predicador o danzar en lo que acababa el tiempo. Es muy diferente. No puede ser nada más como cualquier grupo de pues aquí vamos a abrir el telón para el predicador. Es mucho más que eso. El 8º día tenía con este poder de cortar en la gente que entre al auditorio algo que es de la carne que los está y que puede impedir que crezcan sanos y fuertes. A lo mejor alguien entró con un problema de un pecado en su vida o un error de conducta. La alabanza y la adoración lo trajo al momento con Dios en el que Dios cortó eso de su vida. Y cuando salen, no lo van a volver a hacer nunca más. Ese es el poder de la alabanza y la adoración. Tercer punto. Primero fue el 8º día. Luego la circuncisión, también en el 8º día. Y la otra cosa que sucedía en el 8º día, que es preciosa, en mi opinión, es una de las cosas por las cuales amo tanto la alabanza y la adoración cuando se hace bien en una iglesia. En el 8º día, en el domingo, cuando era la época de las primicias o la cosecha de los primeros frutos, Levítico narra que el sumo sacerdote recibía en sus manos los primeros frutos de la tierra, pero no los podía traer el día 6, el día 7, tenía que ser, ¿qué día? El 8º día, por la mañana los traía delante de Dios, los mecía, y al mecer esos primeros frutos, dice Levítico textualmente, el resto de la cosecha de todo el sería aceptada y bendecida por Dios. Era para que fueran aceptos. Diga conmigo, aceptos. Les algo. La necesidad más grande de un ser humano en el planeta Tierra es sentirse aceptado. Es la necesidad más grande. La soledad está ligada a esta falta de sentirse aceptado. El que una persona termine copiando cosas que hacen otros es para sentirse aceptado. El que alguien agarre un cigarro, no porque le guste fumar, sino porque todos sus amigos fuman, es para sentirse aceptado. El que te vistas de cierta manera en particular para encajar con un grupo en particular es para sentirte aceptado. La alabanza tiene este poder porque está afinada a la 8ª. Eso significa que cuando la gente llega, no cristiana y cristiana,
delante de Dios y empieza la alabanza y la adoración, la gente se siente aceptada igual, sea albañil, sea abogado, sea carpintero, sea doctor, sea un pecador, sea una prostituta, sea un líder, pero llegan delante de Dios y se derrama sobre la gente un sentido de aceptación tan profundo. Por eso mucha gente sale de la alabanza sintiéndose libre, porque se siente abrazado, porque llega con sentimientos de culpa, pero la alabanza y la adoración crean esta atmósfera de aceptación en el que todos son unidos. Y este principio es el que usó Jesús, por el cual nosotros estamos aquí. Jesús fue crucificado un día viernes, que era el día sexto. El día sábado es el día séptimo. El día domingo es el día octavo. El octavo día Jesús resucita, ya con el nombramiento espiritual de sumo sacerdote que le fue dado en la cruz del Calvario, del cual habla Hebreo. Se presenta cuando Él se levanta de la tumba, después a Corintios 15, léanlo con cuidado en su casa. Cuando Él se levanta de la tumba, la Biblia dice que se levanta una multitud de personas. Estoy citando ahora Mateo capítulo 28, versículos 51 y 52. Se levanta un montón de gentes de la tumba que caminan detrás de Él a Jerusalén. Cuando Él llega a Jerusalén, llega con personas que habían estado muertas y que resucitaron. Y dice Pablo en 15, esos que resucitaron y que llegaron a Jerusalén son las primicias. O sea, que así como venía un obrero, un campesino, con sus primeros frutos se los daba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo presentaba delante de Dios y el resto que cosechara era aceptado, dice Levítico. Cristo como sumo sacerdote toma el día octavo a las primicias y los presenta delante de Dios en Jerusalén. Lea esta historia de Ezequiel capítulo 47, los presenta delante de Dios para que el mundo entero fuéramos aceptos o aceptados por Cristo. Y la razón por la que tú y yo somos aceptados es porque Jesús presentó sus propias primicias, igual que en Levítico los sumos sacerdotes presentaban las suyas. Todo esto en el octavo día. ¿Qué significa esto? Cuando tú tocas, la forma en la que tocas debe hacer sentir a alguien que es aceptado. Y es uno de los sentimientos más poderosos, porque donde hay aceptación, escuchen, si se siente aceptado, ¿cuánto trabajo le va a costar aceptar a Cristo? No le va a costar trabajo. La religión, que está basada en reglas y normas que tienes que cumplir, no te hace sentir aceptado, rechazado. Te hace sentir que nunca vas a dar el ancho. Por eso la gente que llega a una iglesia, como una iglesia católica, llega sintiéndose culpable y se va sintiéndose culpable. Porque no hay nada en alabanza y adoración que le haga sentir como. Pero ustedes sí. Ese es el poder de la alabanza y la adoración. Es el poder de lo profético moviéndose en el aire. Lo cual prácticamente nos lleva a nuestro último punto, que es el versículo 22. Y termino para que demos lugar si tienen preguntas y respuestas, y si no, pues que Dios los perdone. Que Ananías, qué nombres, ¿no? Que Ananías por tener... Lo editan. Fíjense lo que dice, principal, diga conmigo principal, de los levitas en la música. ¿Creen ustedes como algo principal en Tultepec? Principal de los levitas en la música fue puesto para dirigir el canto. ¿Lo están leyendo? Corríjame si me equivoco. Fue puesto para dirigir el canto porque sabía cantar. ¿No? Porque sabía tocar. Porque no había nadie más que lo hiciera. ¿Por qué dice? Era entendido.
No era onda de solo tocar. Era una cuestión de entender el reino, lo que estaba sucediendo. Y aquí es donde llega el momento. Va a llegar el domingo en el que mientras estén tocando, el que esté dirigiendo va a tener entendimiento de que Dios quiere sanar ese día. Y a nosotros nos pasaba muy seguido. Es muy fácil. Una vez que domina la atmósfera, ¿qué puedes hacer? Puede pasar lo que quieras. Tú decides lo que quiere pasar. Porque ya tienes la atmósfera de tu lado. Si ese día la atmósfera se domina y la gente está dentro de esa atmósfera, el que dirige puede empezar a ministrar sanidad, por ejemplo. Y entonces, no diriges porque sabes cantar, no diriges porque sabes tocar, sino que estás ahí como ministerio de adoración porque entiendes que el reino está haciendo algo y lo que está pasando en el cielo empieza a pasar en la tierra. ¿Ok? Cantamos, hay libertad en la casa de Dios, hay sanidad en la casa de Dios. ¿Cuándo vamos a llegar? Ustedes van a llegar al domingo en el que ministrando van a ministrar sanidad, liberación, salvación. Significa que ya dominan la atmósfera. Pero primero viene esta gran guerra y esta batalla. Porque son un grupo de 10 o 15 músicos o cantantes del ministerio y otros 10 o 15 danzantes contra 400 personas que trae cada quien su propia cabeza y su mundo. Sí, por eso es que están afiliados diferentes para poder dominar una atmósfera así de grande. ¿Amén? Bien. Si dominan la atmósfera, con esa ya pueden hacer lo que quieran, pero ya vieron lo que va a suceder mientras ustedes ministran. Mientras están tocando una bandera, la Biblia dice, su bandera sobre mí fue amor. ¿Usan banderas o estandartes? ¿Entienden por qué se mueve una bandera? ¿No? En los ejércitos, pues voy a dar un poquito ahora para ellos, ¿no? Para que ustedes deben decir amén con todo lo que yo diga, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿No dijeron amén? Gracias. Entonces, en los ejércitos, como no había que mándame un WhatsApp o traes un micrófono, no había esa forma, ¿cómo movilizabas miles de personas? Con las banderas, ¿no? ¿Han visto películas medievales? Entonces se paraba un hombre con el estandarte, movía la bandera que tenía el símbolo del tipo o del área de ejército, ¿no? Arqueros o soldados rasos o a caballo, etcétera, etcétera. Entonces, el estandarte que se moviera, tú movías el estandarte y miles de soldados, arqueros, por ejemplo, se movilizaban. O toda una compañía, militarmente hablando, se movía. De esta manera, tú podías movilizar miles de personas sin tener que hablar. ¿De acuerdo? La Biblia dice así: Satanás vendrá como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Eso significa que cuando levanta las banderas, hacen con las banderas de manera más simbólica, adornan y decoran y expresan algo. Ustedes levantan las banderas, o cuando la gente levanta las manos, la gente piensa que levantar las manos nada más porque Dios quería que levantáramos las manos. No. Si levantas las manos, el Espíritu levanta una bandera, empieza a moverla. Y ángeles empiezan a mover en una dirección en particular. Ajá. Entonces, el domingo que yo voy a estar cuando ustedes mueven una bandera, no es solo una coreografía. Cuando las manos
El Espíritu dice, el Espíritu Santo empieza a levantar la bandera para mover lo que el pueblo de Dios necesita a su favor. Ese es el poder de lo que hacemos. Por eso no es nada más aprender una coreografía. Es lo que realmente la gente hace cuando levanta las manos. Ustedes lo hacen con banderas, para darle como una expresión más poderosa, porque ilustra mucho el momento espiritual que se vive. Y su bandera sobre mí fue amor. Es cuando la gente llega a la iglesia y llega a la iglesia con una mentalidad religiosa de condenación. Ustedes mueven su bandera y cuando ustedes mueven los listones o las banderas, sucede algo en lo espiritual. La gente se siente amada. Por eso la danza tiene una connotación más romántica, más de adoración, porque añade, así como añadimos el elemento alegría, la danza añade un elemento de amor sobre una atmósfera y la gente se siente amada. Tú mueves tu estandarte y alguien dice, siento que Dios me está abrazando. Es lo que pasa cuando ustedes hacen lo que hacen. Aleluya. ¿Les gustaría hacerlo el domingo? Muy bien, voy a verlo en las dos reuniones. Creo que prácticamente eso es lo que David quería decir cuando habló acerca de cómo quería que fuera el tabernáculo de David. Y esa parte a mí en lo personal me bendice mucho. Hay mucho que tenemos que aprender, hay mucho que tenemos que practicar. Todo lo que hoy hablamos se puede practicar en un ensayo. Si habláramos de adoración profética, tendríamos que practicar. En el ensayo de alabanza, practiquen. Ok, vamos a tocar y cuando lleguemos a un clímax, guitarra, que se aviente un... Pero no el solo musical, que solamente es un tema de resaltar un instrumento, sino que el guitarrista profetice. No con su voz, con sus dedos. O el piano, o la batería. ¿O no? ¿Ok? ¿Cómo le llamamos a esto? Le llamamos cántico nuevo. Habla del futuro todo el tiempo y desconecta a la gente de su pasado. No solamente se oye padrísimo, tiene poder de Dios. Amén. ¿Ustedes tienen alguna pregunta que quisiera hacer al respecto de todo lo que hemos aprendido hoy con toda confianza? Total, si no sé la respuesta, ahí está su... No, pues no sé. No sé, te vi como con amargura, ¿no? Nada, es cierto. ¿Tienen una pregunta? Bueno, yo es más a ver, por ejemplo, que usted comentaba que tenían como un tiempo de adoración y que Bueno, lo que yo quería saber es, por ejemplo, en este caso que usted nos comentaba este testimonio de que en su tiempo de adoración empezó a oler a madera. ¿Cuánto tiempo pasaron adorando o cuánto tiempo usted percibió que pasó para que empezara a hacer, o sea, a sentir ese olor? Las dos veces que nos pasó en dos veladas de oración. Y como nosotros las veladas de oración las hacíamos literalmente de 9 de la noche a 6 de la mañana sin parar, era orar, adorar, cantar, danzar, orar, adorar, y nos íbamos toda la reunión, nos pescó en la madrugada. No sucede, o sea, es como si llegas una chica y le dices, ay, aquí hay unas flores y un chocolate, ay, ya me quiero casar, quiero pasar, no, pasar así fácilmente, ¿no? Va a requerir un poco más de esfuerzo que eso, ¿me entiendes? Hay que
Decía un predicador, una predicadora que conocí, decía, tienes que provocar a Dios. Y provocar en el buen sentido, en el sentido de la provocación. ¿Ok? Entonces, eso es bello porque eso es lo que hace la adoración. Provocas a Dios. Eso es lo que sucede. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero también recuerdo que sí lográbamos tener atmósferas muy fuertes y muy altas con media hora de alabanza y adoración. Con eso ya teníamos atmósferas para lo que fuera, milagros, sanidades. No es tan difícil. Cuando ya dominas algo, lo puedes dominar con una canción. Por ejemplo, a mí me pasó que dirigiendo la alabanza, con la primera canción, el Espíritu Santo se empezaba a mover. No tenía que ver conmigo, tenía que ver con que el grupo había entrado bien ese domingo, había entrado muy bien. Oramos siempre los grupos de alabanza y nosotros subíamos al grupo de alabanza, lo subíamos a la oficina, a lo que hacíamos nosotros, y todo el staff oraba por ellos y les ponía las manos antes de que bajaran a ministrar. Siempre era vital. 2, otra cosa que era importante era que unos 5 o 10 minutos antes de que empezara la reunión, todos los músicos ya tenían que estar arriba, empezando a estar conectados con Dios, orando en lenguas, porque así ya entraba en directo. Y eso hacía que a veces con 1 o 2 canciones la atmósfera se disparara rápidamente, porque ya estabas caliente, ¿no? Y entonces, y el pastor, normalmente yo lo que hacía, por ejemplo, si tenía un domingo de milagros, cuando no dirigía ya como pastor, ya con otros dirigiendo la alabanza, si en la primera o segunda canción yo tenía el sentir por la atmósfera de que ya podía haber milagros, yo me subía y empezaba a ministrar milagros con la alabanza que estaba cantando. Porque como les dije, cada canción tiene un tiempo y cada tiempo tiene una canción. Entonces decíamos, ahorita con esa, decíamos milagros, todo, salvación, se nos iba todo el tiempo de alabanza y adoración. La gente recibía a Cristo. Yo predicaba nada más 15, 20 minutos y habíamos tenido una reunión gloriosa. Ese era el detalle de la alabanza y la adoración. ¿Qué puede pasar? Es impredecible. Bueno, o sea, yo mencionaba esto porque era lo que le iba a preguntar, y bueno, qué bueno que lo mencionó, si es calidad o es cantidad, por ejemplo, en tiempos de adoración, porque usted dice que fue de 9 de la noche a la madrugada, y ahorita me mencionó otro que en media hora no podía pasar. Sí. Entonces, Lo de Los Ángeles, por ejemplo, nos pasaba los domingos. No nos pasó nunca en una velada, nos pasaba en domingos, que se oía, y se oía en las grabaciones, pero se oía en la alabanza porque más de uno decían, se oía demasiadas voces que no concordaba con la cantidad de personas, pues porque tienes muchos domingos, así que te das cuenta, ¿no? De más o menos, ese detalle era muy particular. Y las frecuencias y los timbres y los tonos que se oían en el aire eran muy, muy especiales. Sí, tiene que ver con qué tan listo y preparado estás para ese momento. Eso ayuda mucho y no necesitas más. La alabanza no es un avión de pasajeros, es un avión de combate. Los aviones de pasajeros los tomas para ir a un destino. Dices, quiero un avión para ir a Acapulco. Los tomas y tú sabes cuánto tiempo va a tardar en llegar a Acapulco. Pero los aviones de combate, todos los que están en alta mar, esos tienen una pista muy corta. Los portaaviones tienen una pista mucho más corta que los aeropuertos. ¿De acuerdo? Entonces, en un portaaviones, el piloto de combate tiene que acelerar y ellos no hacen esto. Ellos hacen esto para llegar a la altura. Los pilotos de combate usan cascos con oxígeno, cosa que no usan los pilotos de un avión comercial, porque van a alturas muy diferentes. Los pilotos comerciales te llevan de vacaciones, los de combate te llevan a una victoria. Entonces, los que dirigimos alabanza y tenemos que aprender a llegar aquí, así, en cuanto despegamos, en una pista corta, cuando digo pista corta puede ser una canción. Llegar en una pista corta con una canción tenemos que ya estar hasta acá arriba, a una altura más alta. Esto es un riesgo y gracias por preguntarlo. Muchas veces o de danza pueden ser arrastrados primero, van a sentir el jalón de la atmósfera de la iglesia, de toda la gente que llega, que es resistente,
apática, a veces llegan todos, se sienten todos fríos. Los predicadores están todos tiesos, nadie dice nada. A mí me choca la iglesia, pero la atmósfera es muy importante para esa parte. Entonces, ustedes son ¿qué? No. A la iglesia victoria. Por eso deben aprender a llegar en una adoración o en un canto, deben ya estar arriba y seguirse a una buena altura, para que Dios pueda hacer algo rápido. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Por favor. En cuestión a lo que nos comentabas sobre lo profético respecto a los instrumentos, yo sí tengo la duda de, por ejemplo, cómo es o cuándo uno sabe o en qué punto se puede dar uno cuenta que deja de ser un arreglo o un acompañamiento a ser algo profético. Me refiero a, con la capacidad, no sé, que tú tienes de tocar y de profetizar, también tienes la capacidad de interpretar, o solamente es lo que la iglesia está recibiendo. Es una muy buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes han regalado o recibido una tarjeta de felicitación? Por cumpleaños, el Día de las Madres, amor y la amistad, si es que tienes novia, si no, pues Dios, ni modo que Dios te bendiga. ¿Cuántos han dado o recibido una tarjeta? Levante la mano. Ok, muy bien. Hemos regalado una tarjeta, ¿no? Y el intercambio y todo, ¿no? Okay. Las tarjetas las compras en una tienda. Tienen impreso por un lado algo que está poéticamente hecho. Alguien lo escribió. ¿Tiene rima o no? ¿Verdad? Todo así, sí. Y está impreso con una letra bonita, ¿o no? Sí. ¿Tiene faltas de ortografía? No. ¿Está bien acomodadito? Sí, tiene su margen y todo. La caligrafía, se ve, ¿no? Cómo hace la letra y sube. Muy bien. Si te regalaran una tarjeta que tuviera solo eso y no tuviera nada escrito del otro lado, valdría lo mismo que si al lado de esto que está desde el punto de vista de semántica, de métrica, de lenguaje, de construcción gramatical, de estilo, de diseño, perfecto. Y por el otro lado, en la otra parte, tú escribiste con faltas de ortografía, le tachaste porque le pusiste el nombre de otra muchacha que no era, y está ahí en la torre. Y la letra necesita un arqueólogo porque es jeroglíficos y nadie las entiende, ¿no? ¿Conocen a alguien así? No lo señalen, pero y empezaste a escribir derecha, la terminaste toda chueca, empezó derecha y acabó acá, ¿o no? ¿Sí o no les pasó? Ok. ¿Cuál de los dos lados de la tarjeta va a leer la persona que la reciba? ¿Cuál va a leer más? ¿La poética y armada o la que está toda? ¿Cuál va a leer más? ¿Por qué? Escribiste algo que no rima con nada. Escribiste chueco, con faltas de ortografía. Pero tu novia o tu novio va a leer eso y no le entiendo nada, pero ¿por qué va a hacer eso? Es muy simple. Porque está escrito por alguien que te ama. Y esta, que tiene poema, que tiene ritmo, no está escrito por alguien que te ama. Por eso, sea tu mamá, sea tu abuelito, tu papá, tu novio, tu novia, tu hijo, siempre se van a enfocar en esta, aunque no sea perfecta. Así es el cántico nuevo y el cántico profético. Te sales de lo estudiado, de lo armado, de lo prefabricado y te sueltas en algo. A fluir, dejas que tu corazón toque. El tema es esto, tú no tienes que saber lo que vas a tocar,
Es igual que el cántico nuevo, no vas a saber lo que vas a cantar. Pero todos los cantos, el 80% de las canciones que cantamos los domingos fueron un cántico nuevo de alguien que agarró una guitarra o un piano, como Israel Houghton contaba, en la cocina de su casa, empezaba a tocar y de repente empezaba a adorar, y en el cántico nuevo terminaba una canción que después ya se afinó, se pulió, se le dio métrica, se arreglaron arreglos, etc. Y se convirtieron en adoraciones que todos cantamos. Pero empezaron siendo estas cosas que pueden tener algunos errores y tachones y medio chuecas, pero como son de gente que ama, ¿ok? Así que así empieza, no te preocupes. Voy a poner otro ejemplo. ¿Han visto papás que tienen pegado en algún lugar de su casa el primer dibujo de sus hijos? Levante la mano si lo han visto. ¿Dibujo, no? Ok. Es el único dibujo donde el papá sale flaco, porque solo es un palo, una bola, 2 patas, 2 manos. Parece más espantapájaros que su papá, ¿no? Y sus dedotes así. Y a veces 6 o 7 dedos por si las flies. Okay. Si lleváramos eso con un crítico de arte que entiende de todo y colores y texturas, diría, oh, arte. No, diría, es una cochinada. Porque no está hecho por alguien que lo ama. Pero si ese crítico de arte recibiera el primer dibujo de su hijo, todo raro, chueco, como acabamos de decir, lo enmarcaría y lo guardaría. Para él sería una obra de arte, porque lo hizo alguien que lo ama. Por eso sufren en el cántico nuevo, porque cuando empiezan el cántico nuevo, las palabras que salen de su boca no tienen ritmo, no tienen métrica, los tonos de repente se bloquean y se reprimen y retraen, y no se dan cuenta que ese cántico nuevo se lo están cantando a alguien que dice, me ama. Ya no me cantó las de Marcos Witt, me está cantando la de él. No te va a salir igual, no va a salir perfecta, no va a sonar angelical, pero el Padre la va a guardar en un marco y va a decir, ¿me entiendes? Ese ejercicio, si le preguntan a cualquier adorador que Dios haya levantado en la tierra, como Marco Barrientos, como Marcos y como cualquiera, como Julio Melgar, todos empezaron con esta pregunta que tú te hiciste. Todos empezaron igual. Y lo que le salía era raro y extravagante y no cuadraba, pero Dios empezó le puso un marco bonito y eso empezó a verse diferente. Es exactamente igual. Y con esto voy a terminar. En el dibujo, el papá se ve a sí mismo dibujado, como ya les expliqué. Pero el papá se mira y dice, wow. En las canciones, cuando tú cantas un cántico nuevo, el cielo no ve cómo tocaste, el cielo ve cómo lo ves, cómo estás viendo a Dios. Entonces, cuando toquen un solo, piensen en lo que están tocando, cómo veo a Dios. Y ahí nacen las canciones que se cantan en todos los países después. Así nacen. Así que no te preocupes. Si al principio sale toda rara, extravagante, cucha, no te preocupes. Para Dios es el mejor dibujo y la mejor canción del mundo. Y después te va a inspirar otra. Y luego van hasta que empiezan a pasar cosas que son interesantes. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Ahora sí tienes preguntas? ¿Te amargaste rápido? Es cierto. No, en la parte como de esta parte del liderazgo, ¿qué pasa cuando, bueno, gracias a Dios viendo todo, dices, sí tengo elementos que lo logran y que dominan el ambiente y que ministran un montón? ¿Qué pasa cuando tienes miembros en el equipo que tienen mucho tiempo ya, pero que no lo pueden lograr todavía? O sea,
cómo motivarlos para que lleguen al nivel de los miembros que sí lo hacen, o tal vez se trata de que no es su lugar tal vez, o cómo los llevas a ese nivel, los emparejas, cuando prácticamente las dos personas técnicamente hacen lo mismo, pero no ves la manifestación de la misma manera en estas dos personas. Bueno, cada Así se caso, ve, sí, entiendo, creo que pasa en todas partes del mundo y pasa en todos los ámbitos, pasa en lo laboral, en las empresas, por ejemplo. Puede tener que ver con varios factores. Uno, la pasión. La práctica te hace perfecto, la pasión te hace excelente. Entonces hay gente que practica mucho y toca muy bien, pero no lo hace con pasión. ¿Ok? Eso puede ser un factor. Dos, porque tenga que aprender. Este día, ¿cuántos aprendieron algo nuevo? ¿No? Y lo aprendimos. Entonces a lo mejor se corrigió hoy. O al menos la gente dijo, ahora ya sé por qué tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces sucede lo que dice el último versículo. La realidad es esta, que dice el último versículo, es porque tenían entendimiento. Cuando alguien ya tiene entendimiento y aún así ya no lo hace, posiblemente no está hecho para esa parte. ¿Ok? Puede tocar, pero no significa que debe ser parte del ministerio. Por eso el rey David hacía audiciones. ¿Recuerdan ustedes cómo hacía David sus audiciones para el tabernáculo? ¿Quién hacía las audiciones? Los generales del ejército. Era un tema de analizar el carácter, la conducta de las personas. ¿Por qué no tenía músicos haciendo audiciones, sino generales haciendo audiciones? Porque quería ver el carácter de la persona. Tampoco es un pecado, ¿no? Hay gente que pues no está hecha para esa parte, pero quería ser parte del grupo, pero si no, pues debe de haber otras áreas en la iglesia donde se pueda. O sea, no es un pecado tampoco, bueno, lo crucificamos y ¡pum! Y adiós, no. Pero puede ser que haya gente que también, ya con entendimiento, si ya tienen el entendimiento, porque eso dice la Biblia, el que más tiene, más se le demanda. Entonces, ahora que ustedes saben cosas, se les va a demandar más. Yo le decía a mi grupo de alabanza, quiero una atmósfera para ministrar en los primeros 5 o 10 minutos, porque voy a subirme a ministrar milagros. Entonces ellos tenían que darme la atmósfera sí o sí, porque yo sabía que ese día iba a haber milagros. Era parte de mi vida pastoral. Entonces yo les decía, voy a ministrar milagros, por favor no tarden media hora en llegar, porque yo voy a empezar en la segunda canción. ¿Me entienden? Ya cuando tienes entendimiento ya te pueden exigir esas cosas. Entonces creo que el entendimiento de reino hace la diferencia. Asegúrense que todos tengan el entendimiento. Por eso este tipo de actividades que el pastor creo que en su corazón lo percibía bien y es parte de la vida pastoral, el crear este momento para entrenarnos y para aprender todos juntos, pues ya hace que nadie diga, no, pues el que más sabe, más se le demanda. Ya. Aleluya. Voy. Espérame. Okay. De este lado. Bueno, ¿cómo podemos pasar, por ejemplo, de una danza normal o ir madurando esa parte para ya llegar a tener una danza profética, una danza de sanidad o como usted decía, activar esas cosas en nosotros para ser ya, más maduras en esa parte? No solamente una danza que digas, oh, se ve bonito, sino claro, madurarla. Hay dos elementos. Uno, vean la gente que ya hace danza profética. ¿Ok? Con el cuidado de, porque hay cada loco con su tema, es otra cosa, ¿no? Donde también la gente se va a los extremos. Pero la danza profética es como el cántico nuevo. En lugar de cantar los cantos preestablecidos, en vez de danzar el patrón aprendido, la danza se hace libre. ¿De acuerdo? La danza se hace de manera libre, es la forma de cantar. Así como un instrumento hace un solo, como nos decía, ¿cómo te llamas? Johnny. Como Johnny nos decía con la guitarra,
algo completamente fuera del parámetro ¿cómo se dice? Partituras, ¿sí? ¿No? Algo aparte de eso. Entonces, una forma es que cuando estén ensayando, tengan un momento en el que la música suene y no toquen patrones, sino dancen lo que el Espíritu les diga que dancen. Ustedes no tienen en lo profético, que creo que también lo preguntaron por ahí, lo dijiste y es muy importante, en lo profético ustedes no tienen que saberlo, no tienen que saber qué están tocando. Es el cielo el que sabe lo que se está diciendo. Recuerden que los sonidos en la tierra son voces en el cielo. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Ok? El ejemplo es el rey David. El rey David llega con su arpa cuando Saúl está siendo oprimido por un espíritu inmundo, toca el arpa, el espíritu inmundo se va. ¿Qué fue lo que hizo que el espíritu inmundo se fuera? ¿El instrumento? No, porque si fuera el instrumento, pues cualquiera lo hubiera podido tocar. Podríamos contratar gente de una filarmónica que tocaría a la perfección. Pero ¿por qué podemos tener gente de conservatorio tocar aquí y no crear ninguna atmósfera? Porque no es el instrumento. ¿Ok? ¿Fue David como tal? ¿Era porque era David? No. Si hubiera sido David, entonces no habría sido necesario el instrumento. Fue un músico o un adorador y un instrumento juntos. Cuando David tocaba el instrumento, lo que él oía como acorde, los demonios lo oyen como una orden. No sé si sabían eso. Los sonidos que nosotros no entendemos, nosotros captamos la parte musical. Decimos tono de sol, la, menores, mayores, suspendidos o movimientos, nosotros los hacemos, pero lo que en cuanto el sonido sale o el movimiento se lleva a cabo, por eso la Biblia habla de que el pueblo se mueva, en cuanto el sonido sale, en el mundo espiritual se traduce como un lenguaje entendible por los demonios y por los ángeles. Así de poderoso es el asunto. Pueblos todos, batid las manos. Por eso David creó la danza, porque cuando era soldado lo que hacía es que los hacía marchar, pero en el tabernáculo de David ya no son soldados de guerra, son soldados espirituales. Entonces allá marchan, aquí danzan. Allá golpean los escudos, aquí aplauden. Allá levantan las banderas, aquí levantan las manos. Todo lo que se hacía en lo militar lo convirtió en un ejercicio del tabernáculo y tenía el mismo efecto, pero en lo espiritual. ¿De acuerdo? Ahora demostrémoslo para que no sea una onda fumada del pastor Ofir. La Biblia dice que Dios hablaba y el pueblo oía como truenos. ¿Lo recuerdan? Oía como truenos. Y luego dice Juan, estoy citando Apocalipsis capítulo 4, Juan dice, yo subí, porque Dios le llamó y le dijo, sube. Y entré y oí una multitud que adoraba o que cantaba. Y el sonido de esa alabanza era como el sonido de muchas aguas, de grandes truenos. ¿De acuerdo? Entonces, hay voces que se convierten en sonidos. Cuando Dios habla, nosotros oímos truenos, por decirlo de una forma. Y entonces significa que cuando nosotros emitimos sonidos, el cielo oye voces. Por eso la Biblia dice, Dios oyó mi clamor o mi gemir. Tú gimes y Dios entiende un lenguaje. Los demonios oían a David tocar. Y mientras él tocaba sol, fa o lo que fuera que estuviera tocando, los demonios oían un vete de aquí. Por eso cuando la alabanza domina la atmósfera, el mundo espiritual cambia en un lugar, todo lo demoníaco y la opresión sobre la gente se va y la atmósfera se llena de la presencia de Dios. No sé si eso responde a tu pregunta. Entonces, todos los movimientos tienen también su efecto. En la danza hay personas que dicen que tal movimiento significa esto, tal movimiento significa aquello.
Eso sí, yo no puedo decirlo, ¿no? En un sentido como ley, no. Pero creo que tiene sentido cuando tiene congruencia en los movimientos. ¿De acuerdo? Y ya, eso es lo que sucede. Yo. Lo que pasa es que ella nos habló acerca de que en los ensayos era un buen momento, por ejemplo, para generar o aprender o generar la atmósfera, para aprender a dominar la atmósfera. Por ejemplo, mi duda era, ¿qué pasa cuando los músicos no pueden estar todos en el ensayo? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un músico te falta el ensayo, pero ministra en domingo? Si es adorador, no pasa nada. Si es músico, sí pasa. Entonces, si pasa algo, no es adorador. Porque el adorador puede decir, no puedo ir porque me citaron en el trabajo hoy y estoy en el trabajo. Pero el adorador, lo que le distingue es su capacidad de entrar en una presencia. ¿Entienden? Y obviamente, creo que este es un error en los ensayos que se da, hablar del ensayo como tal. Los músicos no deben venir al ensayo a ensayar la canción. Tuvieron que haberla ensayado y solo llegaron a armar. ¿Cómo le llaman? Ensamblar. Ensamblar. Solo deben llegar a ensamblar, no a practicarla. Y lo que deben practicar es el fluir, no practicar solo la canción. Por eso nos retrasamos y los ensayos duran horas y horas y horas y todo nos pasó. Pero ustedes ahora lo saben. Los músicos deben saber qué se va a cantar 3 o 4 días antes. Eso es una responsabilidad del que va a dirigir. Y 2, ellos tienen que haber practicado y cuando llegaron, ya practicaron, ya ensayaron. Solo aquí llegan a ensamblar y fluir para dominar la atmósfera. Porque si solo llegaron a practicar, se les verá el ensayo en practicar, pero no en el ejercicio del dominio de la atmósfera, y el domingo lo tienen que hacer y por eso cuesta más trabajo. Es mi opinión personal. Cuesta más trabajo hacerlo así, pero en realidad es más fácil que todos los músicos ensayen en su casa, ensayen bien y solo ensamblen. Pues ensamblan un canto en 5 o 10 minutos, fluyen el que sigue y entonces arman algo muy poderoso. Por eso, si alguien falta, digo, no por flojo, ¿no? Si es por flojo, que Dios lo perdone, pero si no puede estar en un ensayo, pero es un adorador y va a practicar en casa, va a decir, no voy a poder, pero cuando llega se nota que practicó, solo se ensambla y vámonos. Ok. ¿Alguien más? Qué bueno que hicieron preguntas, de verdad me dio mucho gusto contestar sus preguntas. 7:30, justo el tiempo. Se nos acabó. 1:30 teníamos, 1:30 les he dado. Y a las 8 comienza servidores. ¿Vamos a tener alabanza hoy? No, ¿verdad? ¿Hasta el domingo? No sé, ¿están ya todos listos? ¿Instrumentos, todo? ¿Cómo lo tenías planeado? Ya córtale, mi chavo. ¿Cómo lo tenías pensado?